En las antiguas tierras de Israel hace más de 3000 años, nació un rey cuya sabiduría y riqueza se convertirían en leyenda. Su nombre era Salomón, y su historia es una mezcla de grandeza y tragedia, de sabiduría y tentación, de construcción y caída. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir la vida del rey más sabio y próspero de la historia bíblica. Nuestra historia comienza en la antigua ciudad de Jerusalén, alrededor del año 990 a.C. En un palacio lleno de intrigas y secretos, nace un príncipe llamado Salomón. Su nombre significa pacífico y amigo de Dios, pero su llegada al mundo está marcada por un oscuro secreto. Salomón es el hijo del rey David y Betsabé, una relación adúltera que resultó en la muerte de Urías, el esposo de Betsabé y valiente soldado del ejército de David. El rey David, conocido por su valentía y su relación cercana con Dios, se encuentra en una encrucijada moral. Su pecado es grande, pero su arrepentimiento es sincero. Dios, en su misericordia, perdona a David, y de esa reconciliación nace Salomón, una ofrenda de paz entre el cielo y la tierra. Salomón crece bajo la tutela del profeta Natán, un hombre sabio y enigmático que moldea su mente y espíritu con enseñanzas profundas y revelaciones divinas. Natán ve en Salomón un destino extraordinario y con astucia y determinación convence a David de que Salomón está destinado a ser el heredero del trono. Aunque Salomón no es el primogénito, Natán sabe que su sabiduría y pureza de corazón lo hacen el candidato ideal para gobernar a Israel. En los últimos años de su vida, el rey David se encontraba debilitado y enfermo. La sucesión al trono era un tema de gran preocupación, ya que varios de los hijos de David aspiraban al poder. Entre ellos, Adonías, el hijo mayor sobreviviente de David, se consideraba el heredero legítimo. Sin embargo, David tenía otros planes. Betsabé, la madre de Salomón, y el profeta Natán, conscientes de las intenciones de Adonías, decidieron actuar. Se acercaron a David y le recordaron la promesa que había hecho de que Salomón sería el próximo rey. David, aún consciente y lúcido, ordenó que Salomón fuera ungido rey de inmediato. El sacerdote Sadoc y el profeta Natán llevaron a Salomón al manantial de Gihón, donde fue ungido con aceite sagrado y proclamado rey. La ceremonia fue acompañada por trompetas y gritos de júbilo del pueblo, que reconoció a Salomón como su nuevo líder. Esta acción rápida y decisiva ayudó a asegurar una transición pacífica del poder, evitando posibles conflictos y divisiones dentro del reino. Después de la muerte de David, Salomón se enfrentó a la tarea de consolidar su poder. Aunque había sido ungido rey, aún había quienes podrían desafiar su autoridad. Adonías, en particular, representaba una amenaza significativa. Adonías, al enterarse de la muerte de David, se acercó a Betsabé y le pidió que intercediera ante Salomón para que le permitiera casarse con Abisag, la sunamita, quien había sido la última concubina de David. Este matrimonio habría fortalecido la posición de Adonías y podría haber sido visto como un intento de reclamar el trono. Betsabé, sin comprender completamente las implicaciones, llevó la petición a Salomón. Sin embargo, Salomón, sabio y astuto, reconoció la amenaza que representaba Adonías. Ordenó la ejecución de Adonías, asegurando así que no hubiera rivales directos al trono. Además de Adonías, Salomón también tuvo que lidiar con otros posibles adversarios. Joab, el comandante del ejército de David, había apoyado a Adonías y había sido responsable de varias muertes durante el reinado de David. Salomón, consciente de la influencia y el poder de Joab, ordenó su ejecución. Joab, al enterarse de la orden, huyó al tabernáculo y se aferró al altar, pero fue sacado y ejecutado. Estas acciones decisivas y, en algunos casos, brutales, permitieron a Salomón consolidar su poder y asegurar su reinado. Con los principales rivales eliminados, Salomón pudo gobernar con mayor estabilidad y seguridad,
preparando el camino para un reinado que sería recordado por su sabiduría y prosperidad. Así, la ascensión al trono de Salomón fue un proceso complejo que combinó la sabiduría y la astucia política con acciones decisivas para asegurar la estabilidad del reino. Con su poder asegurado, Salomón se propone fortalecer la fuerza militar del reino y forjar alianzas estratégicas. Una de sus primeras acciones es tomar como esposa a la hija del faraón de Egipto, sellando así un pacto que promete fortalecer los lazos entre ambas naciones. Esta unión con la princesa egipcia, envuelta en sedas y joyas exóticas, es un éxito, pero también marca el comienzo de una serie de alianzas matrimoniales que, con el tiempo, se convertirán en su perdición. Una noche tranquila, mientras Salomón descansa en su lecho, se sumerge en un sueño profundo y revelador. En este sueño, Dios se aparece ante él y le dice: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón, con un corazón humilde y consciente de la inmensa responsabilidad que recae sobre él, responde: «Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Dios, complacido con su petición, le otorga un corazón sabio y entendido, convirtiéndolo en el rey más sabio de la historia. La sabiduría de Salomón se convierte en legendaria, atrayendo a personas de todas las naciones que anhelan escuchar sus palabras y aprender de su conocimiento. Un día memorable, dos mujeres se presentan ante el rey Salomón, ambas afirmando ser la madre de un mismo bebé. Con lágrimas en los ojos y voces entrecortadas, cada una relata su versión de la historia, clamando por justicia y el reconocimiento de su maternidad. Salomón, con la sabiduría que Dios le había otorgado, escucha atentamente a ambas mujeres. Luego, con una mirada penetrante y una voz firme, pronuncia una sentencia que deja a todos los presentes atónitos: «Traedme una espada y partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra». Un silencio sepulcral invade la sala mientras los presentes contienen la respiración ante la impactante propuesta del rey. Entonces, la verdadera madre del niño, con el corazón desgarrado y el amor desbordándose de su ser, exclama: «Ah, Señor mío, dadle a ella el niño vivo y no lo matéis». En cambio, la otra mujer, con una frialdad inquietante, acepta la división del bebé. En ese momento, Salomón revela su veredicto final: «Dadle a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre». La sabiduría del rey había triunfado, desenmascarando la verdad y protegiendo la vida del inocente. Este juicio se convierte en un testimonio perdurable de la sabiduría y el discernimiento que Dios había concedido a Salomón. Su capacidad para administrar justicia con perspicacia y compasión le gana el respeto y la admiración de su pueblo, consolidando su reinado y dejando un legado que trascendería generaciones. Salomón se propone construir el primer templo de Israel, forjando una alianza con Hiram, el rey de Tiro, una ciudad renombrada por su destreza en la construcción y su riqueza en recursos naturales. Salomón envía mensajeros a Hiram con una propuesta audaz: «Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Dios puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Pero ahora Dios me ha dado paz por todas partes, ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de mi Dios, según lo que él habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, que yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre». Hiram, reconociendo la grandeza de Salomón, acepta con entusiasmo la propuesta y se compromete a proporcionar la madera de cedro y ciprés necesaria, así como la mano de obra experta de sus hábiles artesanos. A cambio, Salomón enviará alimentos y otros bienes a Tiro, estableciendo un intercambio mutuamente beneficioso. Con los materiales obtenidos gracias a la alianza con Hiram, Salomón da inicio a la construcción del Templo de Jerusalén, un proyecto que duraría 7 años. La edificación se lleva a cabo con una precisión y una belleza sin igual, siguiendo las instrucciones divinas.
Cada detalle del templo es cuidadosamente planeado y ejecutado, desde los cimientos hasta los ornamentos más delicados. Los muros son revestidos con madera de cedro y el oro puro cubre cada superficie, creando un espacio sagrado de incomparable esplendor. Pero la visión de Salomón no se detiene en el templo. Durante 13 años, el rey también se dedica a la construcción de su propio palacio, una estructura majestuosa que refleja su poder y riqueza. El Palacio de Salomón es una obra maestra arquitectónica con salas espaciosas, columnas imponentes y jardines exuberantes. Cada detalle es diseñado para impresionar y reflejar la grandeza del rey. La fama de la sabiduría y riqueza de Salomón se extiende como un fuego incontrolable por todo el mundo conocido. Reyes y reinas de lejanas tierras anhelan conocer al legendario monarca que ha transformado a Israel en una nación próspera y poderosa. Entre ellos, una figura destaca por su audacia y determinación, la reina de Saba. Intrigada por los relatos que ha escuchado, la reina de Saba emprende un viaje épico para conocer personalmente a Salomón. Con una comitiva impresionante y regalos exóticos, llega a Jerusalén decidida a poner a prueba la sabiduría del rey. Salomón, con su agudeza mental y su conocimiento divino, responde a cada una de las preguntas de la reina con una claridad y profundidad asombrosas. La reina queda maravillada, reconociendo que la sabiduría de Salomón supera todo lo que había imaginado. La riqueza de Salomón no es su único atributo impresionante. Su esplendor y prosperidad son igualmente legendarios. El oro, la plata y las piedras preciosas abundan en su reino, y su trono es una obra maestra de marfil y oro puro. La prosperidad de Israel bajo el reinado de Salomón es evidente en cada rincón del reino. El comercio florece y la abundancia se desborda por doquier. Salomón no solo es un rey sabio y próspero, sino también un escritor inspirado por Dios. A través de sus obras literarias, plasma la sabiduría divina en palabras que perdurarán a través de los siglos. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, atribuidos a Salomón, se convierten en joyas de la literatura bíblica, ofreciendo consejos prácticos, reflexiones profundas sobre la vida y la celebración del amor puro. En Proverbios, Salomón comparte perlas de sabiduría que guiarán a las generaciones futuras. Este libro es una colección de dichos y enseñanzas que abordan diversos aspectos de la vida, desde la ética y la moral hasta la conducta personal y social. Los proverbios de Salomón son aplicables a la vida diaria y ofrecen orientación en situaciones cotidianas. Uno de los proverbios más conocidos es: el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este proverbio subraya la importancia de reconocer la soberanía de Dios y vivir con reverencia hacia Él. El temor de Yahvé no es un miedo paralizante, sino un respeto profundo y una conciencia de la grandeza y santidad de Dios. Este temor es el fundamento de la verdadera sabiduría. Otro proverbio significativo es: la necedad está ligada en el corazón del niño. La vara de la corrección la alejará de él. Este proverbio aborda la importancia de la disciplina en la educación de los niños. La corrección adecuada y amorosa ayuda a guiar a los niños hacia la sabiduría y la rectitud, alejándolos de la necedad y la insensatez. En Eclesiastés, Salomón reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la importancia de buscar a Dios. Este libro es una meditación profunda sobre el sentido de la existencia humana y la búsqueda de significado en un mundo lleno de vanidades. Salomón, con su experiencia y sabiduría, explora temas como el trabajo, la riqueza, el placer y la muerte, llegando a la conclusión de que solo en Dios se puede encontrar la verdadera satisfacción y el sentido de la vida. Uno de los pasajes más conocidos de Eclesiastés es: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Este pasaje subraya la fugacidad y la insatisfacción inherente a las cosas terrenales. Salomón reconoce que la búsqueda de placeres y riquezas materiales no puede llenar el vacío espiritual del ser humano.
Solo en Dios se puede encontrar la verdadera paz y propósito. En Cantares, Salomón celebra la belleza del amor y la intimidad entre un hombre y una mujer. Este libro es una colección de poemas de amor que exaltan la pureza y la pasión del amor humano. Cantares es una obra lírica que utiliza imágenes poéticas y metáforas para describir la relación amorosa entre dos personas. Uno de los versículos más conocidos de Cantares es: «Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama». Este versículo subraya la intensidad y la fuerza del amor, comparándolo con la muerte y el Seol, el inframundo. El amor es una fuerza poderosa que consume y transforma a las personas, dejando una marca indeleble en sus corazones. A pesar de su sabiduría y prosperidad, Salomón comete un gran error al sucumbir a la tentación de las mujeres extranjeras. Acumula un harén de 700 esposas y 300 concubinas, lo que trae consigo la idolatría y la desobediencia a los mandamientos de Dios. Dios, en su justa indignación, confronta a Salomón y le advierte de las consecuencias de sus acciones. Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. La desobediencia y la idolatría de Salomón siembran las semillas de la discordia y la fragmentación en la nación que una vez había sido unida bajo su reinado. Adversarios surgen desde dentro y fuera de su reino, buscando aprovechar la debilidad espiritual del rey para sus propios fines. Entre ellos se destaca Jeroboam, un siervo de Salomón que había sido ungido en secreto por el profeta Ahías para gobernar sobre 10 tribus de Israel. En un momento de claridad y arrepentimiento, Salomón vuelve su corazón hacia Dios, reconociendo la futilidad de su idolatría y la vanidad de sus deseos terrenales. El rey sabio vierte su alma en el libro de Eclesiastés, un testimonio conmovedor de su búsqueda de significado y propósito en la vida. Con palabras cargadas de emoción y sabiduría, Salomón reflexiona sobre la naturaleza efímera de la existencia humana. «Vanidad de vanidades», dijo el predicador, «vanidad de vanidades, todo es vanidad». Eclesiastés se convierte en el legado de la sabiduría de Salomón, un recordatorio para las generaciones futuras de que la búsqueda de la felicidad en las cosas materiales y los placeres mundanos es en última instancia vana y vacía. Solo al poner a Dios en el centro de nuestras vidas podemos encontrar la paz y el propósito que anhelamos. Una leyenda apócrifa cuenta que Salomón poseía un anillo mágico conocido como el Anillo de Salomón, que le otorgaba el poder de invocar, controlar y desterrar demonios. Este anillo, supuestamente dado por el arcángel Miguel, amplificaba su ya legendaria sabiduría y poder. Salomón utilizaba estos poderes para obligar a los demonios a realizar tareas o ayudar en la construcción del Templo de Jerusalén, entre otras cosas. Estos relatos están imbuidos de simbolismo y deben ser entendidos dentro de su contexto cultural y religioso, reflejando el interés y la fascinación por las capacidades sobrenaturales atribuidas a Salomón. Después de un reinado de 40 años, Salomón, el rey sabio y próspero, exhala su último aliento. Cuando Salomón cierra los ojos por última vez, deja tras de sí un legado de esplendor y sabiduría, pero también un reino en la cúspide de la fractura. Su hijo Roboam asciende al trono, heredando un reino que ya muestra signos de fragmentación y discordia. La muerte de Salomón marca el fin de una era de esplendor y sabiduría sin precedentes en la historia de Israel. Sin embargo, su legado perdura a través de sus escritos y las lecciones que su vida ha enseñado. A pesar de sus faltas y errores, Salomón sigue siendo recordado como un rey cuya sabiduría y riqueza deslumbraron al mundo y cuyo arrepentimiento final demostró la importancia de mantener a Dios en el centro de nuestras vidas. La vida de Salomón es un testimonio de los altibajos de la vida humana, de cómo incluso los más sabios y poderosos pueden caer en la tentación y el pecado, pero también de cómo la gracia y el perdón de Dios
siempre están disponibles para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. La historia de Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría y prosperidad solo se encuentran en una vida centrada en Dios y en la obediencia a sus mandamientos. Así concluye nuestro documental sobre la vida del rey Salomón, un viaje a través del tiempo que nos ha permitido explorar la grandeza y la tragedia de uno de los reyes más emblemáticos de la historia bíblica. Que su legado nos inspire a buscar la sabiduría y la justicia en nuestras propias vidas, y a mantener siempre a Dios en el centro de nuestros corazones. Si has llegado hasta aquí, te pido que comentes qué te ha parecido el relato, le des un me gusta y compartas el video. Eso me ayuda muchísimo, y claro, puedes suscribirte para una nueva entrega.